el gas y el líquido, aunque los dos sean fluidos, hay una diferencia importante entre los dos. Mientras que los líquidos no se pueden comprimir, en los gases esto sí se puede. Y esto lo podemos comprobar fácilmente mediante una jeringa. Si nosotros en la jeringa tenemos aire y tratamos de empujar el émbolo, es decir, el cilindro, veremos cómo se puede comprimir el aire que se encuentra en su interior. A diferencia que si lo hacemos con agua, bueno, si ponemos nuestro dedo en el otro extremo, vamos a observar que no podemos comprimir el líquido, ¿de acuerdo? Esto básicamente se debe a que todos los fluidos son incompresibles, ¿ok? Y nos lleva a conocer lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que la presión externa ejercida sobre una parte de un fluido encerrada en un recipiente, bueno, pues se va a transmitir en todas las direcciones y va a llegar en todos los puntos del líquido sin disminuir su magnitud. El principio de Pascal se utiliza en las plataformas que pueden llegar a elevar autos o algún otro tipo de objeto. El sistema que se aplica consiste en que el aire se comprime y ejerce una presión sobre el aceite que está en el depósito subterráneo. El aceite le transmite la presión a un cilindro que es el que finalmente puede llegar a elevar el automóvil. Matemáticamente hablando, el principio de Pascal lo podemos expresar mediante la siguiente forma. Ok, tenemos esta prensa hidráulica donde, de acuerdo al principio de Pascal, la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. Pero yo sé que la presión 1, como es igual a la presión 2, la presión la puedo poner en función de la fuerza y el área. Yo sé que presión es igual a la fuerza 1 entre el área 1, y entonces esto va a ser igual a la fuerza 2 dividido entre el área 2. Y esta expresión matemática es la que me puede ayudar a encontrar ya sea la fuerza que se aplica, F1, el área de contacto A1. En el otro extremo voy a tener la fuerza de salida, le voy a llamar F2, y el área de contacto A2. Entonces comencemos a ver un primer ejercicio del principio de Pascal. El ejercicio nos dice calcular la fuerza que se aplica en el émbolo menor de una prensa hidráulica de 10 centímetros cuadrados de área. Si en el émbolo mayor con un área de 150 centímetros cuadrados se produce una fuerza de cuyo valor es de 10.500 newtons. Ok, vamos a resolver este primer ejercicio y lo primero que debemos de hacer es recabar toda la información que sería cada uno de nuestros datos. Muy bien, ahí tenemos nuestra prensa hidráulica. Uno de los problemas más cotidianos que podemos llegar a presentar en este tipo de ejercicios es saber identificar quiénes son mis valores, quién es A1, quién es A2, quién es F1 y quién es F2. Bueno, toda la información se encuentra dentro del enunciado y es muy importante saber identificar quiénes son estos datos. Me dicen calcular la fuerza que se aplica en el émbolo menor. Entonces, en el émbolo menor, si aquí ya tengo mi diagramita, el émbolo menor sería este que tengo aquí. Entonces debo de calcular el valor de F1, ¿de acuerdo? Y me están diciendo que en esta prensa hidráulica tiene 10 centímetros cuadrados. Entonces este sería el valor de A1. Si en el émbolo mayor con un área de 150 centímetros cuadrados sería el valor de A2. Se produce una fuerza cuyo valor es de 10.500 newtons. Fuerza 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién me están pidiendo? Calcular F1. De la fórmula que ya habíamos dado hace un momento, tenemos que F1 sobre el área 1 es igual a F2 sobre el área 2. Si despejamos el valor de F1, vamos a tener que F1 es igual a F2 por área 1 sobre el área 2. Y esta es la fórmula que voy a ocupar para encontrar el valor de F1. Ahora, muy importante, antes de continuar, cabe mencionar que nuestras unidades no se encuentran en unidades del sistema internacional. Pero, ¿qué va a suceder? Al momento de sustituir, yo voy a tener que F1 es igual a F2, que serían 10.500 newtons, que multiplica al valor de
el área 1, es decir, 10 centímetros cuadrados, y todo esto dividido entre el área 2, que es de 150 centímetros cuadrados. Si hacemos esto, ¿qué observamos? ¿Qué va a pasar con las unidades? Tengo centímetros cuadrados arriba, tengo centímetros cuadrados abajo, y significa que las unidades se cancelan y únicamente me quedan newtons, por lo que el resultado finalmente sería de 10.500 por 10 entre 150, 700 newtons. Espero haberte ayudado y nos vemos por favor en nuestro siguiente video.